Hemos vuelto. Vamos a retomar algo que tuvimos que parar, desgraciadamente, por la pandemia. En el curso 18-19 fue la última vez que tuvimos esta jornada de encuentros literarios entre profesores, alumnos, personal de administración y servicios, y que cuando yo llegué a este centro pues me quedé maravillado de lo que era, puesto que era una puesta en común, era un acercamiento al mundo de la literatura y hecho como debe ser, por aficionados, por personas que leen, que descubren lo interesante que son los libros y sobre todo que lo quieren compartir con los demás. La pandemia lógicamente hizo estragos en todo y en nuestro centro pues en el curso 19-20 pues tuvimos que parar lo que era para mí una de las actividades posiblemente más representativas del centro. Así que la hemos retomado este año. En ese sentido tengo que dar las gracias, por supuesto, a Aurora Serrano y a todo el Departamento de Lengua y Literatura porque han querido revitalizarla. Por supuesto, también quiero dar las gracias a todos los departamentos que han querido sumarse a esta actividad y, por supuestísimo, a vosotros como alumnos, puesto que vais a descubrir en los libros, pues vais a descubrir un mundo. La literatura es eso y los libros son pues abrir la puerta a un mundo que describen los autores, pero que nosotros pues, podemos quedarnos impactados por él. Así que nada, retomamos lo que desgraciadamente se paró en el tiempo por una enfermedad y ahora con buena salud esperemos que se mantenga durante muchísimo tiempo. El libro ya, en el título y en la portada, creo que ya dice un poco de qué va. Como habéis visto, soy un poco más grande de lo normal. Y sí, hay gente que no sé, y bueno, yo nunca le he dado mucha importancia, por así decir. O sea, que yo no me doy cuenta de que soy alto, ¿no? Salvo en algunos momentos. Pero luego pensando, no sé por qué el año pasado me dio por pensar en eso. A lo mejor sí que la altura ha condicionado mucho mi vida, ¿no? Porque tengo amigos muy altos del baloncesto, he jugado al baloncesto, mi salud, mis relaciones personales, mi inconveniente a la hora de la ropa, la cama, todas esas cosas, pues quizás. Algo que pensaba que era como anecdótico, pues sí que ha tenido su influencia. Entonces me puse a pensar y a hacer una especie de introspección y de recordar cosas que tienen que ver con mi altura y a escribirlas. Y no sé por qué me salió todo un poco cómico. Algunas cosas no son tan cómicas, pero eso, me organicé un poco las historias que tenía en mente, pues cómo reaccionan los demás ante la altura, por ejemplo. ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? Tiene más inconvenientes que ventajas. Hay 2 capítulos de inconvenientes y uno de ventajas. No sé, el baloncesto, las relaciones sentimentales, bueno, pues tocar un poco todo eso desde ese punto de vista cómico y contarlo desde mi vida un poco, pero desde el punto de vista de la altura. Y bueno, me puse a ello, lo escribí en poco tiempo. Como veis, el libro tampoco es que sea muy... Yo no había escrito... Bueno, había escrito uno, más fino todavía, lo mío no es escribir novelones, que es de aforismos, ¿vale? Aforismos, ¿sabéis? Frases así pretendidamente profundas. Pues... pero vamos, no tengo experiencia como novelista ni nada por el estilo. Y bueno, les mandaba capítulos sueltos a mis amigos, a mi familia, y parece que gustaban, que se reían, que lo pasaban bien. Y me animaron a que continuara. Y entonces, bueno, pues lo saqué, lo autopubliqué, ¿no? Porque no me veía yo yendo a editoriales a que me publicaran esto. Así que me autoedité en Amazon,
que supongo que sabéis que es casi una plataforma, entre otras muchas cosas, de autoedición. Y bueno, y la recepción pues fue bastante buena, y sigue siendo buena. Tuvo, claro, cuando salió su pico, por así decir, algunos o muchos de vosotros lo habéis leído y el feedback que he tenido es muy bueno. La gente parece que le hace gracia. He tenido algunas cosas curiosas que ha salido en algunos programas de televisión, por ejemplo uno de Juanma López Iturriaga, que sabéis, un jugador de baloncesto que tiene un programa, lo sacó. Casi la que más ilusión me ha hecho, aparte de la vuestra, es que se lo mandé a Juan y Medio, porque es un tío muy grande, Juan y Medio, que es como decir Andalucía. Pues, y me respondió que le había gustado mucho, que se había reído mucho, tal. Entonces eso me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, por cierto, las ilustraciones son de mi sobrina. Este soy yo, lógicamente, la jirafa sabéis que es siempre con lo que nos comparan, ¿no? A los altos. Me gustan mucho las ilustraciones. Y una de las cosas que más recuerda a la gente ya digo que es un poco todo cómico, y apelo todo el rato a una lectora imaginaria. Eso tampoco es que sea nuevo, no lo de decir lector, eso lo han usado mucho, pero en este caso una lectora muy bajita, con la que me meto mucho, pero de buen rollo, y además me río casi más de mí mismo que de la propia Encarni, que es la lectora imaginaria. Pero no solo anécdotas, son capítulos cortos porque ya has visto que no da mucho. Son capítulos, pero algunos contienen anécdotas y otros contienen otras cosas. Datos más científicos sobre la altura, ¿no? Teóricamente científicos, sí. La mayor parte es fabular, por así decir, ¿vale? Inspirado en cosas que me han pasado, algunas son anécdotas reales y otras son eso, reflexiones o recabar cómo reacciona la gente cuando ve al final. Bueno, pues buenos días, yo soy María Torrontera, alumna de segundo de bachillerato de ciencias semipresencial. Muchos me conocéis, pero yo digo. Y vengo aquí a hablar de Seis de Fuego, un libro de Ley Verdugo, que bueno, me gustaría aclarar un par de cosillas antes de este libro, porque está mal catalogado. Para mi impresión es que no está bien catalogado, porque si tú lo buscas en internet te va a decir que es un libro de fantasía juvenil, y no considero que sea ni fantástico ni juvenil. Tiene ciertas cosas, pero no. Y bueno, empezar diciendo que me metí un poquito en un berenjenal con este libro, porque este libro procede de un mundo que ha creado la autora con muchos libros, pero este es muy independiente y se puede leer perfectamente sin leerte la trilogía original ni nada, salvo un par de conceptos que se pueden entender perfectamente. Bueno, digo que este libro no es juvenil desde mi punto de vista, porque ni los personajes son juveniles, ni tienen actitudes juveniles, ni esos pensamientos, y una capacidad de adaptación a los acontecimientos que, no sé, requieren mucha experiencia y no te da la sensación de que unos personajes de 17 años puedan tener esas cualidades. Entonces, no lo considero juvenil. Eso, bueno, sin contar el pasado de algunos personajes, porque es muy duro el de algunos, la verdad. Entonces, no lo considero juvenil. Y fantasía, bueno, me gustaría aclarar el tema de fantasía, por si a alguien le llama la curiosidad y quiere saberlo. No lo considero fantástico porque solamente tiene un pequeño detalle que es más de la trilogía original. En este libro no va de eso, pero ese detalle es que en este mundo que ha creado el autor hay ciertas personas que tienen unas habilidades, y es que algunos son capaces de controlar el viento, otros el agua. Esa sería la parte fantástica, ¿no? Y uno de estos personajes, pues, es uno de esos, pero no lo llega a percibir ni como algo fantástico. Es como un arma más que tienen estos personajes, ¿no? Entonces no se percibe esa fantasía, ¿no? Yo no la percibo. Y bueno, pues así me gustaría empezar a hablar de qué va el libro. El libro se llama Seis de Cuervo porque va de una banda criminal. Hay que decir las cosas por su nombre. Son criminales, principalmente ladrones, pero criminales, básicamente. Y están formados por 6 personas, de ahí el nombre Seis de Cuervo. A esta banda le llega un encargo muy importante, una recompensa de 30 millones a cambio de hacer un atraco imposible. Este atraco
consiste, bueno, para explicar esto voy a explicar antes lo que tienen que hacer. Ha salido una nueva droga que hace que si estas personas que he hablado que tienen esta habilidad se la toman, pues sus poderes se multiplican por 100 o por 200, una cosa imposible, podrían matar a personas sin siquiera mirarlas, una cosa pues muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en este mundo los países están en guerra, entonces esto es un arma muy importante. Y a esta banda lo que les piden es colarse en una cárcel de máxima seguridad en la que está encerrada el creador de esta droga. Pero claro, tienen que colarse en la cárcel, encontrar a esa persona y sacarla de la cárcel que nadie ha salido. Entonces ahí es donde viene la trama del libro, cómo llegan hasta allí y hacen ese plan, que se va desviando como suele pasar, pero es totalmente imprevisible. O sea, a mí lo que más me gustó de este libro es que nunca puedes prever qué va a pasar, no te puedes adelantar al acontecimiento porque no sabes qué puede ocurrir, es totalmente imprevisible. Y bueno, si tengo que recomendarlo, sería primero por la trama y sobre todo por los personajes. Estos personajes son impresionantes. Yo no he encontrado hasta ahora un libro que me haya gustado tanto, porque tienen todos un pasado tan duro y a pesar de eso ves personalidades tan distintas. Como algunos tienden claramente al mal y a comportarse como si no le importara la vida, como otros en cambio sufren cuando tienen que hacer algo mal, pero se ven obligados. O sea, como hay cierta bondad en algunos y en otros no, pese a haber compartido eso un pasado muy duro. Y bueno, pues yo sin duda recomendaría este libro por eso, porque merece muchísimo la pena. Y como he dicho, se puede leer perfectamente sin haberse leído la trilogía original solamente con lo que he contado de esta cosa. Y bueno, una serie que es Sombra y Hueso, que es el nombre de la trilogía original. Y estos personajes aparecen en la serie, a pesar de que, como he dicho, no tienen relación a los libros, lo han incluido en la serie porque lo que de verdad ha gustado de este mundo ha sido este libro y estos personajes. Entonces, la autora es la que ha adaptado el guión y ha incluido estos personajes. Entonces, mira, si alguien quiere vérsela, yo se lo recomiendo porque veréis más estos personajes y entenderéis qué es lo que digo de por qué son tan increíbles, cómo te atrapan. Porque Los Cuervos es como se llama la banda de criminales que he dicho, y está formada por 6 personas. Y además se nota como una referente, ¿no? Como una carta de una baraja, ¿no? Como 6 de copas, es muy evidente, ¿no? Y eso es porque esta banda está situada en un local, que es lo que hoy en día sería como un casino, ¿no? Donde se juega ruleta, póker, y ellos dirigen ese club, que es donde se reúnen, llevan a cabo sus planes y todo. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? 6 de cuervos, como si fuera una carta a ellos. Y ellos se hacen llamar los cuervos. Ellos se llaman los cuervos. De hecho, en la serie esta que os he comentado, ellos son los cuervos y los llaman los cuervos. Bueno, pues soy Iván, profe de Historia de este centro, y el libro que os voy a presentar se llama El clan del oso cavernario. El libro no me lo he traído porque no lo tengo en Córdoba, pero bueno, así como anécdota, me lo encontré tirado en la calle y yo había oído hablar de ese libro. Entonces, entre otros libros que había, pues cogí así varios libros y empecé a leérmelo este verano. El libro es una novela histórica que está ambientada en el Paleolítico, concretamente en la Edad del Hielo. Y claro, ¿qué pasa? Que desde la historia, pues el estudio de la prehistoria siempre ha sido un estudio un poco grato, porque muchas veces estudiamos los homínidos desde un punto de vista científico, que si la economía depredadora, entonces nos cuesta mucho hacernos, no es como la historia más actual que nos da más detalles y sabemos cómo son las relaciones humanas. Entonces lo interesante de este libro es que nos sumerge en el mundo de la Edad del Hielo, viendo cómo son, nos traslada cómo son las relaciones humanas y la autora, que ahora hablaré de ella, es capaz de crear un relato súper interesante donde además se aprende mucho sobre la prehistoria, porque yo leyendo el libro he aprendido muchas cosas. Lo único malo es que está escrito a principios de los años 80 y claro, desde los años 80 hasta ahora en prehistoria se ha avanzado muchísimo y se han descubierto muchísimos datos, incluso nuevas especies de homínidos que no sabíamos ni que había.
¿De qué trata el libro? Pues el libro trata de la historia de Ayla, que es una niña sapiens de 5 años que se ha quedado huérfana, está moribunda y un clan de neandertales la encuentra. Y entonces se hace cargo de ella, con la suerte de que la mujer que la va a cuidar es la curandera de este clan de neandertales. Entonces, bueno, es una historia de aprendizaje, porque pensás que esta niña no pertenece, esta niña es sapiens y la han recogido unos neandertales, o sea, son dos especies diferentes, con aspectos diferentes, que incluso piensan diferente. Entonces, la historia del aprendizaje de esta niña, de la supervivencia dentro del clan, de la marginación que va a sufrir, por supuesto, porque los neandertales a nosotros nos parecen feos si los vemos, pero para ellos la niña sapiens era feísima, claro. Y superación, por supuesto. ¿Por qué debéis leer este libro? Bueno, pues cuando lo he pensado me he ido acordando de los profesores y de vuestras materias, y no sé, pues empezando por los de lengua. Es súper curioso cómo la autora expresa el lenguaje de los neandertales, porque claro, los neandertales tienen un cuello súper ancho y no tienen nuestra capacidad vocálica, o sea, nuestra capacidad de producir diferentes sonidos. Entonces ellos hacen sonidos guturales que tienen que complementar por medio de gestos, así que su lenguaje es mixto, pero al mismo tiempo la morfología y la capacidad craneal de los neandertales le hace tener una memoria asombrosa, con lo cual tiene un vocabulario muy extenso. A lo cual dices, vale, tienes un vocabulario muy extenso, eres capaz de nombrar cada tipo de árbol, pero tu mente, que no es la de un sapiens, y no tienes capacidad de abstracción, a lo mejor no eres capaz de llegar a la conclusión de que muchos árboles juntos, diferentes, el cual tú sabes su nombre, es un bosque. Realmente la historia de Ayla es una historia de empoderamiento femenino, porque es una niña que desde el principio lo tiene todo en su contra. Es extranjera, o sea, no solo es extranjera, es de otra especie que al principio se han planteado simplemente dejarla morir o matarla, porque es diferente, su aspecto no es agradable a los demás, y por último es mujer. En las costumbres que esta autora inventa de los neandertales, pues por ejemplo, las mujeres utilizan dos tipos de lenguaje: el lenguaje común y el lenguaje formal con el que debes de dirigirte a un hombre, que no es el mismo. Entonces, una mujer, cuando se va a dirigir a un hombre, debe de ponerse delante de él y agachar la cabeza hasta que el hombre le dé permiso para hablar. Por supuesto, las mujeres no pueden cazar, lo tienen prohibido, no pueden tocar las armas de caza porque quedarían malditas, y por supuesto pueden ser violadas por cualquier miembro del clan, porque si el hombre necesita aliviarse, como así dicen, pues está en su derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que Ayla desde el principio ve la injusticia de muchos de estos actos y se rebela contra esto. Y sin querer hacer spoilers, pues a medida que avanza el libro, pues ella sabrá ser apreciada como un buen activo de miembro del clan, sin serlo desde el principio. Para los que no me conocéis, me llamo Guadalupe Ramos del Real, soy profesora de lengua castellana y literatura, pero yo no estoy aquí hoy como profesora, estoy como lectora. Una lectora más, una de las 4 personas que ha ajustado inteligentemente Aurora para que llenemos esta tarde del martes. Yo quiero acercaros a la obra de José Martínez Ruiz, cuyo seudónimo es Azorín.
un seudónimo que toma de uno de los personajes de su obra. Este autor es un integrante de la generación del 98, nació en Monóvar, Alicante, y está considerado por muchos estudiosos como uno de los escritores más originales de la literatura. Pero ahora veremos cómo, siendo un escritor tan original, es tan poco leído y tan poco conocido. La obra de Azorín es extensísima porque este hombre estuvo escribiendo pues más de 7 décadas, con lo cual los títulos podrían ser casi un centenar. Este autor, que nació en 1873, celebra sus 150 años del nacimiento, es decir, estamos ante una efeméride, pero yo no lo he elegido porque sea la efeméride, ni mucho menos. Es que es Azorín quien me ha elegido a mí. Yo soy una privilegiada y os voy a explicar por qué, y puede que algunos lo entiendan. Nuestra compañera Rosy nos pidió que participáramos en un concurso que se llamaba Un verso, un árbol. Y yo preparé una foto y en el momento de coger la foto dije yo, qué bien le vendría un pensamiento que yo recordaba de Azorín, pero que no sabía yo hilar muy bien. Y estando en casa, digo, voy a la estantería y cojo el libro de Azorín y copio pues ese pensamiento. Entonces, el pensamiento que yo copié y que podéis comprobar, porque se ha subido el vídeo del concurso, era el siguiente. Y entonces nos percatamos de que hay dos cosas fundamentales, esencialísimas en la vida de las naciones, los árboles y el agua, y que no será posible llegar a la regeneración de un pueblo sin comenzar por hacer surgir en él estas dos cosas. Y entonces Aurora me invita a los recreos literarios. Y digo yo, ya está, una premonición. Azorín quiere que yo lo relea, pero lo que me está pidiendo a mí de verdad es que yo lo acerque a todos los compañeros, a los alumnos. Eso es lo que me está pidiendo. Es decir, que esto no es por casualidad. Y yo particularmente es que creo en el destino. Es que lo creo de verdad. Palabrita del Niño Jesús. ¿Qué os digo yo de esta obra? Pues que mi recuerdo de la obra se remonta a sexto de primaria. Claro, alguien se preguntará, ¿qué precisa es Guadalupe? Pues lo soy. Lo soy porque además tengo vivos muchos recuerdos y porque está ligado a hechos trascendentales en mi vida. La profesora de lengua seleccionaba clásicos para hacer los dictados. Entonces, en esa tarea de copiar y de escribir fragmentitos de Castilla o de obras de Delibes, nosotros, los alumnos, nos acercábamos a la literatura, nos acercábamos a los autores, porque esta mujer luego tenía la costumbre de decirnos de quién era el fragmento, de quién era la obra. Y formamos un grupo de trabajo que teníamos que investigar sobre Azorín. ¿Dónde íbamos a investigar? A la biblioteca. El Espasacalpe era la Wikipedia de ahora, con la diferencia de que nos permitían salir de casa. Hombre, salir de casa a estudiar daba para mucho. ¿Por qué? Porque mira, yo me arreglaba, mi amiga y yo nos arreglábamos. Y nuestros, digamos, amores en aquella época, vamos, amores que nos contentábamos con verlos, rondaban por la biblioteca. Por eso digo yo que yo puedo asociar perfectamente esta obra, en concreto este comentario de texto que pertenece al tren, a sexto de primaria. Bendito Azorín, luego vino bendito Sela, bendito Delibes y sobre todo benditas bibliotecas. ¿Por qué? Despertaba mi curiosidad por la lectura, pero sobre todo despertó mi curiosidad, digamos, vital. Ahí yo ya desperté al amor, porque a mí me gusta la literatura bien escrita. Yo siempre digo que de lo bueno lo mejor. Y eso lo encontramos en Azorín. Azorín es un maestro en darle vida al paisaje. Yo comparto con él su gusto por el paisaje, su gusto por la lectura y además el gusto por los viajes. Cuando leemos a Azorín, los paisajes se llenan de personajes históricos, que son interesantes, pero los más interesantes son los personajes de las leyendas, los que incorpora él. Me gusta que es muy hondo.
Y hay algo que me atrae muchísimo, su sensibilidad. En pocos escritores encontramos sensibilidad. Más bien muchos, si bien tienen una buena dicción, nos alejan con su frialdad. Y no es el caso de Azorín. Y ahora os voy a dar 5 razones por las que yo creo que debéis leer a Azorín. Y yo intento ahora convenceros. Pues bueno, primer motivo, el estilo de Azorín. Vivimos en una época en que cualquiera se cree escritor. Y leemos periodos larguísimos, que si tuviéramos que analizar sería imposible. No tienen sujeto, el predicado con complementos desordenados. Eso no ocurre en Azorín. Azorín es la secuencia lógica. Sujeto y predicado con sus complementos, como tiene que ser. Y no un texto farragoso que no sabe el lector ni lo que está leyendo, ni qué sentido tiene lo que está leyendo. Y eso se lleva ahora. Digamos que la sencillez no se lleva. Se impresiona por lo vano, por la acumulación. Secuencia lógica, bien escrito, sujeto y predicado, palabra justa. Azorín elige la palabra justa y dices tú, ¿cómo ha podido elegir esta palabra? La certera. Eso en francés tiene un nombre, ese estilo, ¿no? Le llaman los franceses le mot juste, ¿no? Maupassant y todo eso lo hacían muy bien. Pues nuestro Azorín también lo hace. En segundo lugar, el paisaje. El paisaje en Azorín está vivo. Y él nos acerca el paisaje desde su mirada, pero también a nosotros nos ayuda a mirarlo de otra manera. A quienes os guste la naturaleza, a quienes os guste viajar, pues vais a disfrutar muchísimo en esta obra, los caminos, las rutas, los pueblos de España, etc. Nos va a impresionar que el paisaje en Azorín es un estado de ánimo. Y eso también acerca mucho. No es un decorado, no es el paisaje, estas descripciones superficiales, no lo es. El tercer motivo, la idea de España. Vivimos un momento, no. Azorín nos acerca a las realidades nacionales con una delicadeza y un amor que ya quisiéramos muchos que aprendieran nuestros políticos para empezar. Por lo tanto, esa idea de España, esa idea de comunidad con tanta sensibilidad y tanta delicadeza, a mí me apasiona. Cuarto, lo que Ortega y Gasset le llamaba primores de lo vulgar. ¿Qué significa primores de lo vulgar? Que Azorín puede coger cualquier cosa, una silla, una mesa, lo que sea, un chino del camino, y lo eleva a categoría superior. Eso indica que para escribir buena literatura no hace falta un tema trascendente o un lenguaje pomposo. No, desde la sencillez lo elevo a la categoría máxima. Y por último, porque me apasiona la reflexión de vivir es ver, volver. Pues que todo cambia, todo se repite, pero que va a permanecer siempre lo que es propio del ser humano. ¿Y qué es lo propio del ser humano? El amor, la necesidad de que nos consuelen, que por algo somos humanos. Entonces, desde esa sensibilidad yo os lo recomiendo. Confiad un poquito en mí. Leed lo bueno. Dejaros de perder el tiempo. Que cuando leemos, imitamos cuando hablamos, imitamos cuando escribimos. Y ahora yo voy a terminar con un fragmentito para que vosotros deis cuenta de cómo maneja la palabra y cómo impregna esas palabras de imágenes. Dice Azorín, esto está sacado de Las nubes, ¿vale? La existencia, ¿qué es sino un juego de nubes? Diríase que las nubes son ideas que el viento ha condensado. Ellas se nos representan como un traslado del insondable porvenir. Vivir, escribe el poeta, es ver pasar. Sí, vivir es ver pasar hallar en lo alto las nubes. Mejor diríamos, vivir es ver volver todo en un retorno perdurable, eterno. Ver volver todo, angustias, alegrías, esperanza, como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas, como esas nubes fugaces
Mi nombre es Ale, soy alumno del curso de ESPA 2, ¿vale? Y hoy vengo a presentaros Mi rincón en la montaña, de Jean Craighead George. Esta es una escritora americana que tiene varias obras orientadas hacia el público juvenil y que en sus obras se ve y se admira un amor y un respeto por la naturaleza que es muy bonito. Bueno, el hecho de presentaros este libro principalmente es porque es un libro corto que yo conocí a la edad de 8 años, cuando todavía tampoco tenía todo el mundo internet, se iba un poco a la biblioteca a jugar, a pasar rato con los amigos y demás. Y en uno de esos días, en la biblioteca infantil, pues estaba este libro. Siempre me había gustado el campo, siempre me había criado en el campo y demás. Y, oye, pues me llevé este libro. Una edición anterior, un formato diferente, pero fue un libro que recuerdo con mucho cariño, porque además lo leía con mi padre, le preguntaba cosas. Mi padre siempre ha sido mi mentor, tanto en el cómo debe de ser un adulto, en las cosas de la vida y sobre todo en las cosas del campo y la naturaleza. Entonces lo recuerdo con mucho cariño porque lo leía con él y de hecho fue una de las cosas que me marcó, que hizo que empezase a gustarme tanto la naturaleza, el campo y demás, y a día de hoy pues he llegado a ser instructor de, bueno, técnicas de supervivencia y demás técnicas en la naturaleza. Bueno, Mi rincón en la naturaleza, como digo, es un libro enfocado a la literatura juvenil, al público juvenil, y relata las aventuras de Sam Grieve. Simplemente una historia de ese mundo que siempre algunos hemos dicho cuando hemos sido niños, me gustaría irme al campo a vivir solo, retirarme, alejarme de la sociedad y demás. Pues este niño a una edad temprana lo hace, se va a una montaña y empieza a hacer su vida en la naturaleza. Como antiguamente, cazando, pescando, recolectando, haciéndose su propio refugio. Entonces, un sinfín de aventuras con alguna que otra ilustración a modo de educativa, por así decirlo. Y la verdad que se hace muy ameno de leerlo y te hace sentirte dentro del rincón de Sam en la naturaleza. Bueno. Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Natanael, lo repito, Natanael, es un poquito complicado, pero bueno. Me llamo Natanael y estoy cursando segundo de bachillerato y bueno, en principio venía a presentar el libro porque cuando Aurora nos lo dijo en clase, pues dijo que era una actividad puntuable y que eso puntuaba incluso mucho. Así que digo, pues me hace falta que me puntúen. A mí también, como ha dicho antes la profesora, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho leer libros. Quizá la afición también venga un poco inculcada por mi padre, porque él toda la vida trabajando en una librería y entonces, bueno, pues sobre todo cuando somos pequeños y siempre tenemos que ir al trabajo de nuestros padres, por lo que sea, o nuestra madre está comprando cualquier cosa. Y bueno, pues siempre pasan muchas horas allí en la librería y la verdad que bueno, que siempre me ha gustado mucho los libros y creo que también un poquillo por eso pues a lo mejor viene beneficio. Pues como digo, me gusta mucho Arturo Pérez Reverte, he leído varios libros de él, la trilogía de Falcó, también he leído el último libro que ha sacado que se titula también Revolución. Y me gustó mucho uno que me recomendó Lorenzo, el profesor de literatura de aquí de la que era el de Siri, que la verdad que también era muy interesante. Y bueno, el libro que vengo a presentaros se titula El italiano, que es el penúltimo libro que sacó. Como digo, este libro está de una historia real, transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, que España era un país que no estaba implicado en la guerra, pero sí es verdad que por su situación geográfica no intervino directamente, pero sí de alguna manera pues tuvo su importancia. Este libro habla de unos italianos que fueron los encargados en el muelle de Algeciras y Gibraltar
pues eran buzos y entonces tenían que derribar los barcos de la Armada inglesa. Entonces por eso pues ya el protagonista del libro, que se llama Teseo Lombardo, que es el protagonista, pues es uno de esos buzos, y la otra protagonista del libro se llama Elena Bues, que era una mujer que vivía en la playa, y entonces pues una noche dando un paseo con su perro pues se lo encontró a este hombre malherido y prácticamente muerto, y bueno, decidió arriesgar su vida y llevárselo a casa y salvarle la vida literalmente. A partir de ahí pues ya van sucediendo una serie de historias donde esta mujer pues ella voluntariamente decide implicarse, y como digo, pues en aquellos tiempos que España era un sitio donde había mucho tema de espionaje por el tema este de que era un sitio de paso, bueno, pues ella decide pues ayudar a este equipo y hay un par de cosas o tres cosas del libro que me gustan. La primera es que Pérez Reverte pues lo que cuenta la historia, pero también a la misma vez narra cómo él se fue documentando por la historia y cómo consiguió contactar con muchos personajes o con familiares directos de estos personajes para que también pues le enseñaran diarios, libros de guerras que tenían para poder documentarse de tal manera que escribiera mejor el libro. Entonces pues va contando la historia y también pues se narra a sí mismo cómo él se entrevistó con varias personas para ir haciendo este libro, y me gusta porque llegó a una conclusión hablando con el sobrino de un capitán inglés que decía que no podíamos juzgar a esas personas con los conocimientos y con los conocimientos que nosotros tenemos, nuestra forma de pensar ahora en el presente, sino que tenemos que intentar ponernos en la situación de esas personas. Y eso, bueno, la verdad que me ayudó mucho para todo en la vida, de muchas veces cuando pensamos, hablamos de cosas pasadas que han pasado familiares nuestros, etapas políticas o cualquier otra circunstancia, pues que también de que tengo que pensar no con mi mentalidad de hoy, sino con la mentalidad de que ellos vivieron. Me gusta mucho también cómo Pérez Reverte siempre presenta a las mujeres, y en especial a Elena, que la presenta así como una heroína, una mujer que por otras circunstancias había quedado viuda hacía 2 años, ella tenía 27 años, y por los ingleses, entonces bueno, como ella digamos pues intentó también utilizar este espionaje como venganza contra ellos, pero me gusta porque era una mujer que con 27 años o 25 años quedarte viuda, pues puedes encerrarte en casa, deprimirte, pensar lo desgraciada que eres, pero esta mujer pues tiró para adelante en la vida, montó su librería, tenía contacto con la otra de Gibraltar y sería una mujer valiente, echa para adelante, y la verdad que también es un ejemplo de superación que me gusta. Y el final del libro es que no lo puedo leer, estoy deseando leerlo pero no lo voy a leer, pero al final del final, que ya esto sí lo puedo leer porque no es spoiler ni nada, explica un poco todas las cosas que él se ha basado para escribir el libro, ¿no? Y hay una parte que de lo que él se ha basado dice: y en una película cuyo título no recuerdo, en la que 2 gángsters detenidos por la policía se cruzan aparentando no conocerse. Durante toda mi vida deseé reconstruir esa escena sin que tal vez el italiano nunca se hubiera escrito. Y creo que eso es el final casi del libro, y es una de las mejores partes porque está súper llena de emoción, súper bien explicada de ese encuentro ahí que no es que lo cuento. Así que nada, os lo recomiendo que si podéis que os lo leáis. Y si por lo que sea en la librería el libro este, como esto va a estar en YouTube, ahora todo el mundo lo lee, pues yo que sé, que también Arturo Reverte me haga algún ingreso o algo por la publicidad. Dentro de lo que podía presentar, pues me he encantado por un autor al que le tengo muchísimo cariño. Ese autor es Pío Baroja. Pío Baroja para mí es uno de los grandes novelistas, uno de los grandes narradores españoles de todos los tiempos. Conjuntamente con Benito Pérez Galdós, pues forman o tienen la columna vertebral de la novela española, sobre todo a principios del siglo XX. En concreto, he elegido este libro porque es un libro que también me trae mis recuerdos. Es un libro que compré en
Es una gran librería de Madrid, en la SNAF, sobre todo que en la década de los 90 era una de las grandes referencias de lo que había en Madrid. El libro, pues lo compré en el año 94, me costó 1.140 pesetas, algunos no sabréis ya ni cuál es la equivalencia de eso, y el libro realmente es una trilogía. A Baroja le encantaba publicar sus obras e incluirlas en trilogía. Tiene muchas, tiene muchísimas. ¿Por qué esta? Básicamente porque se centra en el mundo, aparentemente se centra en el mundo de las ciudades. No es cierto. La ciudad para Baroja en este libro es prácticamente un telón de fondo, porque él se va a centrar en personajes, sobre todo en protagonistas. Siempre va a ir buscando un protagonista. Todos tienen en común algo. Todos tienen en común que su espíritu es un espíritu existencialista. No disfrutan de la vida, se encuentran condicionados por mil cosas. En el caso, por ejemplo, de César Moncada, el protagonista de la primera novela, es un hombre que intenta cambiar todo lo que le rodea. Lógicamente, el desarrollo de la historia pues, nos va a llevar primero en un prólogo, nos va a presentar de alguna manera a ese protagonista. Su gran intento es intentar cambiar la vida de un país que él la ve como muy anclado en el pasado. En el fondo es un regeneracionista. El libro está escrito en una época donde el regeneracionismo todavía pues, tenía su vigencia y tenía su interés. Como ya digo, las ciudades son telones de fondo. En la primera, el primer telón de fondo, en la primera obra, en César o Nada, el telón de fondo de la primera parte se desarrolla en la ciudad de Roma. Como siempre, Pío Baroja hace una descripción de la ciudad absolutamente preciosa y describe lo que son las ciudades y los edificios, los describe con sumo detalle. También a los personajes. También los personajes hay algunos que están tratados con más cariño y otros con bastante desprecio. Sobre todo aquí se ve su espíritu anticlerical. En el segundo caso, en el caso del mundo de Annecy, yo siempre cuando por desconocimiento, siempre pensé que a lo mejor cuando leía el título de la obra, siempre pensé que podía ser un error tipográfico. Digo, el mundo de Annecy, ¿Annecy qué significa? Claro, cuando lees la obra, sabes que Annecy significa dolor, tristeza, pena, agonía, que en el fondo es lo que va a sentir la protagonista. La protagonista en este caso es una rusa que bueno, de familia bien, hija de un militar, que a pesar de que su padre es un auténtico tirano, ella va a apostar por la revolución. Precisamente por apostar por la revolución de 1905 va a salir exiliada a Suiza. En Suiza va a encontrar un primer novio y marido, la relación sale mal y finalmente conoce a un español. Cuando ya conoce al español, viene a España y va a retratar lo que es esa España del momento, la España de 1912, una España, pues eso, como muy rústica, muy poco moderna, que de hecho no quiere avanzar. La última obra, La sensualidad pervertida, es posiblemente una obra donde yo, si rasca un poco en la vida de un hombre como Baroja, que fue una vida absolutamente fascinante y muy contradictoria en todos los sentidos, porque es un hombre que viaja mucho, es un hombre inconformista desde el punto de vista político, que va a ser mal visto por unos, por otros, por ser anticlerical va a ser mal visto por las autoridades políticas, también durante el franquismo, por ser un anarquista de base también va a ser mal visto por otras, por criticar a la República va a ser mal visto por los republicanos, por criticar a los vascos, al nacionalismo vasco va a ser criticado también por los vascos, o sea, por los vascos políticamente hablando. O sea, un hombre que vive pues realmente en sus propias contradicciones. Pero yo en La sensualidad pervertida he visto al
posiblemente al que yo considero que es el Baroja más Baroja. Casi siempre es un libro escrito en primera persona, es una obra intimista. El protagonista es sentimental, aquí tengo los rasgos que he querido destacar, es sentimental, es cínico, es melancólico, es cerebral, se siente débil, es fatalista, es existencialista, es un hombre insatisfecho, es un ser racional y un hombre que sabe estar en todos los sitios. En definitiva, es un libro, desde mi punto de vista, si queréis descubrir a este autor en su estado puro, muy diferente a ese autor de Memorias de un hombre de acción, con Avinareta como gran protagonista, es una buena manera de meterse en la vida y en la obra de Pío Baroja. Yo soy Almudena Reyes, soy de segundo de bachiller presencial y yo vengo a presentar Trono de Cristal de Sara J. Mas. Yo estos libros se los recomiendo a la gente que se ha visto y se ha leído Juego de Tronos y le ha gustado mucho, porque son muy parecidos. Es fantasía, es dura y pura, pero es verdad que tienen muchas estrategias de guerra, cada capítulo te intriga más, cada personaje está evolucionado de tal manera que tú dices, ¡buah! No sé por dónde me va a salir. Y son 7 libros, pero la verdad es que cada libro que vas avanzando merece muchísimo la pena. Yo esta autora la descubrí en 2021 y me identifico con una cosa que ha dicho Fernando, que es que él, de manera enfermiza, empezó a leer Pío Baroja. A lo mejor no de manera enfermiza, pero sí es verdad que yo tengo una cosa que es que yo, esto de aquí atrás, yo no me lo leo. Yo me compro el libro directamente. Y me compré el primero de otra saga y me duró el libro 2 semanas. Y empecé y la verdad es que estaba en una época de mi vida en la que no estaba muy bien, no estaba teniendo buenas relaciones personales, no estaba teniendo buenas relaciones con mi familia y yo siempre he sido una persona que la fantasía no es que me haya ayudado a disasociar, pero es verdad que cuando lo he necesitado me ha ayudado a evadirme un poco, entonces estos libros me han, después de tanto tiempo, porque a mí me gusta muchísimo leer, pero he estado mucho tiempo sin leer y después de tanto tiempo han conseguido engancharme de esa manera que tiene la protagonista, que es Selina, que aquí es donde empieza lo difícil, porque este libro no sé cómo explicarlo sin hacer spoiler, la verdad. Selina estaba en un campo de esclavos y se la llevan al castillo y todo empieza como un juego. Literalmente es un juego, te tienes que enfrentar a 23 personas y si ganas tienes esta recompensa. Y conforme va pasando el entrenamiento, el juego y tal, tú vas descubriendo cosas que dices que no puedo salir de aquí. Y simplemente me ayudaba a... Yo leía y yo la veía a ella cómo evolucionaba, cómo luchaba por ya no conseguir ganar, sino conseguir destruir desde dentro lo que estaba pasando, porque ella sabía que lo que es el rey de este mundo estaba haciendo las cosas mal, había destruido la magia, lo había perseguido a todos, un poco como lo que ha pasado en la historia, ¿no? de nuestra época, vaya. Y simplemente pues yo la veía evolucionar y yo decía, tengo 24 años y estoy pensando en que yo quiero ser esta muchacha de mayor. Entonces, no sé, yo lo recomiendo mucho, la verdad. Además, es una autora que escribe muy bien, que no puedes leer y no imaginarte lo que te está contando, las descripciones de los personajes, las descripciones de los sitios, incluso los sentimientos. Porque es que una cosa que tiene esta mujer es que tú te estás leyendo el libro y las últimas 200 páginas, si te tienes que tirar 3 horas a las 3 de la mañana leyendo, te las tiras. Porque te agarras y no te suelta hasta que no te termines el libro. Y la verdad que yo lo recomiendo mucho, sinceramente. Son unos libros bastante
bastante buenos. Yo me terminé la saga el viernes pasado y estuve como un par de horas mirando a la pared y me sentía súper vacía, la verdad, después de terminarla. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Antonio y soy profesor de Lengua y Literatura aquí en el IPEP, aunque en realidad este es mi año número 20 como profesor. Empecé hace 20 años en un instituto muy cercano aquí en la Fuensanta. Algunos de vosotros sabréis que además de dar clases me dedico también a la literatura, profesionalmente, a escribir libros. Ayer estuve haciendo las cuentas y en total en todo este tiempo pues habré publicado unos 15 libros. De estos 15 libros, 5 los he escrito yo mismo, son de mi autoría, son 5 libros de poesía, y los otros 10 son traducciones de autores extranjeros o ediciones de otros autores que no son yo. Como ejemplo de los libros que yo he escrito y firmado con mi propio nombre, pues he traído el tercero de ellos, Árboles con tronco pintado de blanco, que publiqué hace 10 años así, y que dejo por aquí por si alguien está interesado. Y como ejemplo de esos otros 10 libros no firmados por mí, pero que yo he elaborado, pues traigo el diario de mi tío, Juan Bernier. Igual Juan Bernier os suena por la Plaza Juan Bernier. Este diario se publicó lo publiqué yo en 2011, había permanecido inédito durante mucho tiempo. Es un ejemplo de libro no escrito por mí, pero que yo he elaborado y contribuido a difundir. He traído también un ejemplo de traducción, que es una antología, Un silencio radiante, una antología de poesía búlgara, y ahora iremos a ese asunto. Y también he traído el libro del que me gustaría hablar hoy, que es Recuerdo de un sueño, de Danila Stoyanova, una poeta búlgara. Si he decidido no hablar de mi propia poesía ni de mis propios libros, es porque realmente, sin falsa humildad, me siento mucho más orgulloso de los libros y los autores que he contribuido a difundir. Concretamente, estoy seguro que de esos 15 libros, el único que está destinado a perdurar en la literatura española es la edición de mi tío abuelo, Juan Bernier, y por este motivo pues he rehusado hablar de mi propia obra. Aurora muy amablemente ha puesto un código QR, si alguien está interesado pues puede investigarla a través de ese código, y me voy a centrar en uno de esos 10 libros que yo considero más importantes que los míos propios. Concretamente, este que he anunciado anteriormente. Bien, ¿cómo llego a convertirme en traductor de literatura búlgara y concretamente a traducir este libro? Pues tengo que remontarme brevemente a mis años de estudiante. Yo estudié Filología Hispánica en la Facultad de Córdoba. Por mis circunstancias familiares y económicas, pues no pude estudiar fuera de mi ciudad, que es lo que me habría gustado. Yo soy cordobés, pero tenía sí, la ambición de estudiar en otras ciudades. No pude salir como estudiante Erasmus a otras ciudades o universidades europeas. Y tuve la suerte, recién terminada la carrera y el doctorado, de aprobar las oposiciones y empecé a meterme de lleno en el mundo laboral como profesor de la Junta de Andalucía, ¿verdad? Esto, evidentemente, pues fue un golpe del destino muy positivo para mí porque me ha dado una estabilidad económica y laboral a lo largo de mi vida, pero es cierto que tenía la espinita de no haber vivido en otros países, de no haber tenido una experiencia pues un poquito más amplia. Como no había podido vivir en el extranjero antes, casi me obsesioné con aquello. Resumiendo, tuve que fracasar muchas veces, durante muchos años, caer y levantarme hasta que conseguí ser aceptado en un programa que se llama Profesores en secciones bilingües de Europa del Este, que manda profesores españoles a Europa del Este, y me tocó un país que yo ni siquiera conocía en aquel momento, pero que había marcado en las casillas correspondientes, que era Bulgaria. Y lo único que tenía claro, lo único que me propuse una vez que hice las maletas, era que iba a aprender el idioma. Iba a aprender el idioma y que iba a aprender todo lo que pudiera sobre la cultura búlgara, de la cual era un absoluto ignorante. Y así fue. En poco tiempo empecé a hablar y a entender búlgaro. Me sirvió de mucho ser profesor de español, puesto que mis alumnos aprendían español y ellos, al repetir lo que yo les decía en español, lo traducían al búlgaro. Yo simplemente en clase empecé a aprender el idioma
una vez que empecé a aprender el idioma, empecé a interesarme por su literatura. Y, en fin, ¿cuál fue mi sorpresa al encontrar una literatura absolutamente desconocida en España, por distintas razones, y una literatura muy, muy interesante? Durante los 500 años que están bajo el Imperio Otomano, no sufren los movimientos culturales que en el resto de Europa. No tienen un Renacimiento, no tienen un Barroco, no tienen una Ilustración, sí tienen un Romanticismo. El caso es que desde su liberación tienen que aprender todos esos movimientos, los tienen que absorber en muy poco tiempo, lo cual crea una costelera entre las corrientes populares que se han mantenido allí, de literatura popular oral, porque la literatura escrita desaparece hasta que se retoma, y como en una olla a presión se producen en 50 años todos los movimientos culturales estéticos que no habían tenido con anterioridad. Esto va a dar lugar a una literatura distinta, única, que no tiene parangón en Europa. Pues cuando yo consigo entender el idioma y empiezo a traducir, para seguir aprendiendo, empiezo a traducir a los autores búlgaros, pues tengo la sensación de descubrir un tesoro que es solamente mío, solamente para mí. Es como un descubrimiento de algo precioso que está reservado para unos pocos, porque son pocos occidentales los que hablan búlgaro, y también siento el deseo de compartirlo. De modo que me pongo a traducir literatura búlgara con la intención de compartirla, por ejemplo, como hoy con vosotros. Está por traducir todo, ¿no? Pero yo me decido por Danila, cuyo retrato podéis ver aquí en la portada del libro, porque me parece que es un caso único, particular, sin parangón en la literatura europea, en la literatura occidental, yo diría universal, por lo menos hasta donde yo la conozco. Y ahora explicaré por qué. Es importante cuando se elige un libro para traducir, no es ninguna decisión superficial, puesto que esto es como una relación amorosa, te vas a tirar muchos años con esta persona, traduciendo. No te embarcas en un proyecto de un mes ni de un fin de semana, son años, es como un noviazgo. Por lo tanto, la decisión es importante. ¿Qué es lo que me atrajo a mí de ella? Bien, pues Danila es una muchacha. Es una muchacha nacida en Sofía, la capital de Bulgaria, que nunca va a llegar a convertirse en una mujer. Muere muy joven. Y este es su único libro. ¿De acuerdo? Nace en 1961 en Sofía, en el seno de una familia búlgara muy intelectual. El padre es traductor de literatura inglesa, lo que le da acceso a libros que en la órbita comunista no se conocían. Su madre es crítica de teatro y por la casa, por el apartamento de ellos en Sofía, pasa toda la intelectualidad del país y la intelectualidad de los países de la órbita socialista. Por lo tanto, ella desde muy joven va a vivir en un entorno intelectual que le va a despertar una gran curiosidad por la literatura. Va a empezar a escribir con 13 años, ¿de acuerdo? Va a empezar a escribir con 13 años con una habilidad y una inteligencia muy superior a su edad, a lo que es habitual con 13 años, quizá por este entorno. Pero toda su obra va a transcurrir entre los 13 años que empieza a escribir y los 23 a los que muere. Pues le diagnostican una leucemia mortal, terminal. De modo que esos 10 años de escritura están comprendidos entre la muerte que lleva a la espalda de su padre, fundamentalmente, y la muerte anunciada que le va a suceder a ella, porque en aquella época los tratamientos no son como los de hoy, evidentemente. Nos encontramos, por tanto, una niña que mientras empieza a florecer, a desarrollarse como mujer, a tener las primeras experiencias propias de la juventud, como puede ser el amor, como puede ser los descubrimientos típicos de la edad, mientras su cuerpo se está desarrollando, al mismo tiempo está muriendo. Y esto, unido a su inteligencia, le va a crear una conciencia de la escritura y de la vida existencial que yo creo que es única. No conozco ningún caso de una obra de estas características. La poesía de Danila tiene la singularidad de que, por un lado, es la poesía ingenua de una niña. La poesía ingenua de una niña son poemas a veces casi infantiles, aunque de gran maestría,
pero por otro lado tienen la gravedad de un anciano, por todo lo que hemos comentado anteriormente. Entonces voy a poner 3. Voy a empezar por un poema que escribe con 15 años, donde de algún modo, con 15 años ya es consciente de la situación que está viviendo, ¿no? Dice así, escrito con 15 años, ¿eh? Dicen que no amo la vida, que amo al tulipán marchito y no a aquello que respira, que soy una enamorada del llanto y que solo estimo la risa del sarcástico, que prefiero, antes que el sol, la lluvia y el viento electrizante, que busco en la primavera alborotada un predeterminado sentido trágico, que tengo por algo santo la mortaja, que reconozco al hombre solo en su sabiduría animal y que me embriagan los codazos de la muchedumbre. Extravagancia o confusión. Yo solo sé que mi funeral no ha de oficiarse, porque es difícil enterrar a aquel que ha igualado la muerte con la vida y habita en ambos. El que voy a leer a continuación, el ejemplo del que hablaba antes, es un poema sencillo, ingenuo, puro y también magistral, en mi opinión, dentro de sus coordenadas, las coordenadas de una chica de apenas 16, 17 años. Quería decir que el jardín está hoy precioso, cálido, otoñal. Hablar de los rosales soleados en la ventana, de las velas doradas, los caramelos, de los lienzos en haces de luz, del whisky centelleante y de la rosa de color rosa en un vaso de cristal delicadamente posado sobre la chimenea, de una cama blanca en desorden, del viento y de tu ausencia, tan próxima porque yo, hoy, ayer y mañana, te quiero. Y para terminar, voy a leer un poema un poco impactante, pero bueno, la literatura tiene muchas funciones, ¿no? Y no siempre tiene por qué ser feliz ni agradable, ¿no? Es un poema impactante, pero yo creo que es muy hermoso. Es el último poema que escribe Danila Stoyanova, lo escribe en un hospital en París, donde a la desesperada le lleva a su familia para intentar salvarla y donde va a encontrar la muerte. Está fechado en 1981. Una de las características que puede tener la leucemia es que te deja ciego, ¿no? Cuando está ya muy avanzada. Y entonces el poema se titula Poema sobre la ceguera. En este poema, como se va a leer una sola vez, me atrevo a dar unas claves para que lo entendáis mejor. Pues se va a comparar a sí misma con una rana en un laboratorio de disección. Podéis imaginarla en su cama de hospital, pues entubada, en fin, con todos los elementos propios. Va a dirigirse hacia un hijo o una hija no nacida y que no va a nacer nunca. Es imaginaria, ella nunca se ha quedado embarazada, incluso en el poema llega a insinuar que ni siquiera ha conocido las relaciones sexuales, la cópula, que no ha perdido su virginidad. Y en fin, aunque es un poema duro, debo avisarlo, creo que es muy hermoso. Poema sobre la ceguera. No te vayas. Ahora, cuando duermo, cuando ya no veo nada, cuando quedé ciega y el viento moldea la forma de mi sombrío hogar, cuando mis visiones se reducen a puntos negros, cuando ya no puedo nada, ni siquiera llorar, pero aún soy capaz de sentir, dime, ¿me quieres? Dímelo con el tacto, no con la mirada. Si me quieres, quédate. No puedo ver si sonríes, si te ríes de mí, si callas o estás ausente. No te vayas. Mi voz es fuerte, al menos mi voz es fuerte, pero dijiste que te daba frío su helado cantar. Su seca aspereza como nieve seca sobre un seco papel. Dispusieron la rana para la disección. Sus ojos secos se restregaron sobre el seco papel, inyectaron adrenalina en su corazón abierto y comenzó a latir rápido, fuerte y enfermizo hasta el dolor, sin que pueda parar de doler, de latir, de palpitar,
y sus ojos de restregarse sobre el seco papel. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto cómo se desorbitan los ojos de la rana cuando la inflan con una pajita? No te vayas. Quiero que escuches. Los árboles quedaron sordos y enmudecidos. La piedra que traigo es de granito. Contra ella impactó la luz bañándose en sangre. Gota de luz coagulada, me vi reflejada en ella antes de bañarme en sangre, antes de quedarme ciega. Se esfumaron los colores del mundo. Mundo sin color. ¿De qué color es este mundo? Sobre las hojas de los árboles se acumula el polvo. Sobre la cabeza de mi hijo también se acumula. Que lentamente desciendo por mi interior, aún así concluiré este descenso. A través de los estratos atorados del olvido y la renuncia, concéntrate, olvida las consideraciones, escucha dentro de ti, olvida lo externo. Mi hijo está llorando lejos de mí en el pantano de aquel cuarto abandonado. No es huérfano, pero su madre no puede liberarlo del polvo, de la sequedad, de la ceguera. El embrión, negro y resbaladizo, se tambalea en las aguas estancadas del remanso pantanoso, bajo los muros resquebrajados de la boca húmeda de la cueva, y sus manos de dedos torcidos parecen raíces arrancadas del barro. Sus ojos llenos de agua miran inertes y moja la lluvia a mi embrión. ¿Quién habla de la muerte antes de nacer? ¿Quién habla del amor ignorando la cópula? Sorbí un poco de té de la tacita china. Olía a pescado vivo. Me dijeron que era por los dragones del fondo. La brisa del atardecer mecía las ramas del olivar, que se agitaba con un rumor de oleaje campero, acallando el canto monocorde de las cigarras, enronquecidas tras un día de inusitada calorina, con que un prolongado veranillo del membrillo había martirizado una vez más la calcinada campiña. Sobre un costero, y siguiendo el curso de un agostado regato, cabalgaba un jinete. Terminada, al parecer, su escrutadora ocupación, encaminó la cabalgadura al cortijillo, que se columbraba sobre un pequeño cerro, en la misma linde de la arboleda con un barbecho. El animal caminaba a un paso mortecino, y el caballero, más que cabalgar, iba desparramado sobre la silla vaquera, con aire displicente, las manos sin imperio, las riendas caídas sobre la crin. Mi nombre es Miguel Jiménez Gálvez y, como bien algunos sabéis, soy profesor en este maravilloso centro, ¿no?, que es el IPEP, vuestra casa, ¿no? Profesor de Historia y tutor de segundo bachillerato presencial, ¿no? De esta manera daba comienzo en 1985, ya hace unos años, y veía a la luz esta novela, El olivo y la retama, en el que su autor nos reseña, nos plasma en sus páginas un pasado casi reciente y a la par un modelo de vida casi inalcanzable, ¿no?, en el contexto rural de nuestra querida Andalucía. Por medio de su protagonista, José Pacheco Tarajales, nos evoca la vida de las labores del campo, de la rutina del campo, rescatando del olvido, ¿vale?, vocablos, expresiones, situaciones que hoy en día están en desuso, que se han ido perdiendo casi a la par de los propios oficios, ¿no?, en que se empleaban. Como botón de muestra, os voy a leer otro pequeño trocito. Hubo un tiempo en el que los campos se abonaban con estiércol.
palomina y gallinaza. Se cavaban cuidadosamente cada año los pies de los olivos, después de la recogida de la aceituna, y no se hollaban las lindes. Al rayar el alba, se veían desfilar por las veredas y carriles los labratines a lomos de sus cabalgaduras o en carro de 2 varas, camino de su besana, en busca del tajo diario, pan duro e incierto, del que no regresaban hasta que las tierras pardeaban con el ocaso. En los pueblos, las calles terrizas, sin asfalto, eran el escenario, el escaparate de juegos de los niños, que tiraban al trompo, vareaban el mocho o saltaban a la mula, y a veces una bucólica y cansina piara de cabras en perfecta armonía con el hombre y el entorno discurría por plazas y calzadas, rumiando, camino de sus pastos. El aire mañanero olía a pan recién hecho y se respiraba en todo momento un ambiente plácido y sereno en el que el tiempo transcurría perezoso, sosegadamente, sin turbulencias, sin brusquedades. Esta novela fue el punto de arranque de una serie de publicaciones y emocionadas e ilusionantes. Sirva esta breve reseña de esta primeriza novela, El olivo y la retama, ¿vale? Esta novela de este autodidacta autor, Miguel Jiménez López, Miguel Franco. Franco porque utilizó el segundo apellido de su padre, mi abuelo, que se llamaba José Jiménez Franco, lo utilizó como seudónimo, ¿vale? Sirva esta pequeña reseña como pequeño homenaje, ¿no? Y emocionado recuerdo de mi progenitor, mi padre, que triste y recientemente pues nos dejó, ¿no? Y ahora pues lo estarás viendo y escuchando desde el balcón del cielo. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera empezar con un agradecimiento, agradecer a la organización, al IPEP, de la organización de la Semana del Libro, especialmente a Aurora, que desde que llegó al centro ha impulsado este encuentro literario, y cuando yo estaba aquí en el centro, pues también he participado. Entonces agradezco mucho la invitación, porque a mí me encanta hablar de mis libros y de la literatura y la lectura en general. Para los que no me conozcáis, que creo que sois muchos los que no me conocéis, me llamo Lucía García Magaldi y ha habido también una cosa curiosa también en la presentación de hoy, porque la autora es Lucia Gray, pero eso soy yo también. Entonces, es mi seudónimo, ¿no? Entonces, pues yo escribo novelas, relatos, poesía en inglés y en español. Hoy os voy a presentar la primera novela que he publicado en español justamente hace un año. Hay más en camino, ¿eh? Pero bueno, esta es la primera, a ver si otros años puedo presentar otra. A lo largo de mi carrera he trabajado como profesora, he trabajado en varios centros. Y el último en que trabajé antes de jubilarme, en el año 2019, fue en el IPEP, ¿no? Y sé que este es un centro muy, muy, muy especial, porque aquí hay muchas personas, aunque veo muchos jóvenes y no tanto, es un centro de segundas, terceras oportunidades dependiendo de la trayectoria y la situación personal de cada uno. Y aquí hay personas esperando cumplir sus sueños, ¿verdad? Sacando su secundaria, su bachillerato, accediendo a la facultad. Y entonces soy alumnos muy especiales y los profesores también son muy especiales, porque estamos aquí, están aquí ellos, yo ya desafortunadamente no, estoy en otro momento de mi vida para ayudaros a cumplir esos grandes sueños. Entonces es para mí realmente un honor estar aquí con vosotros y poder hablaros de lo que me apasiona, que es la literatura. A mí me encanta hablar de la lectura y la escritura y me parece que es maravilloso que estemos aquí en los recreos. Hay una cita que me encanta de Yuval Noah Harari,
el historiador y autor de Sapiens, de Animales a Dioses, una breve historia de la humanidad. El que le interese el tema es un libro duro y grueso, pero fantástico sobre el tema. Y tiene una cita que me encanta, que dice: el rasgo verdaderamente único de Sapiens es nuestra capacidad de crear y creer ficción. Todos los demás animales utilizan un sistema de comunicación para describir la realidad, pero nosotros utilizamos nuestro sistema de comunicación para crear nuevas realidades. Eso no lo puede hacer ningún otro ser vivo. Ninguna otra especie que sepamos puede crear mundos intangibles, ficticios, ni traspasar sus pensamientos, sus conocimientos a generaciones contemporáneas y futuras. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Quería recordaros otra cita de la gran autora Isabel Allende, que la lectura es como mirar a través de ventanas hacia un paisaje infinito, ¿no? Entonces, podemos adentrarnos en mundos fantásticos, seres mitológicos, conocer lugares distintos, acontecimientos reales, ficticios, viajar en el tiempo hacia el pasado, hacia el futuro. Y esta novela que voy a presentar hoy, concretamente, viaja al pasado. Es un pasado muy reciente, es un pasado muy parecido al pasado que hablaba tu padre. De hecho, está ambientado en Londres y Málaga, bueno, Andalucía y Reino Unido, digamos, entre los años 52 y 72 y 92. ¿Vale? Entonces, la protagonista nació en el 52, pero narra acontecimientos entre los años 72 y 92. No es autobiográfico, pero hay una cosa que digo yo en la novela que me gusta citarlo. Al principio, antes de empezar la novela, digo, esta novela es una obra de ficción. Los personajes y hechos incluidos son creaciones literarias y todos los lugares, incluso los que tienen nombres reales, han sido modificados con fines artísticos. Cualquier parecido con personas, hechos y lugares reales es pura coincidencia. Sin embargo, todo fue posible. Es decir, que esto ha pasado de alguna manera, a lo mejor no con este nombre y este apellido, en este lugar, en este momento, pero todo lo que aquí vais a leer ha podido pasar y ha pasado, aunque recalco, que mucha gente me lo pregunta, no es autobiográfico, sin embargo sí hablo de cosas que conozco muy bien, porque he vivido en Londres y en Andalucía, entonces, y mi familia también, mi familia emigró en la posguerra a Reino Unido, por separado. Mi madre fue por un lado, mi padre por otro, y allí ya se conocieron. Y yo ya nací allí, y luego, posteriormente, me casé con un cordobés y volví a España. Uno de mis objetivos al escribir esta novela fue el de hacer una radiografía de una época de nuestra historia reciente, pero en parte desconocida, y hace falta novelas ambientadas en esa época, como la de tu padre, y novelas escritas hoy en día, ambientadas en aquella época también, con otra perspectiva, parecida, pero algo distinta, para que nos demos cuenta de lo que hemos avanzado, de lo que hemos conseguido, y por supuesto que sigamos, porque hay que seguir consiguiendo, ¿no? No hemos terminado, los hombres y las mujeres de España y del mundo, de conseguir lo que tenemos que conseguir y de mejorar nuestras vidas. También hay algo importante en la novela, creo que he querido también transmitir, es que los acontecimientos ocurren tanto en Reino Unido como en Inglaterra, ¿no? Reino Unido un poco como representante de Europa, si quieren, ¿no? Se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, como dije, hay una judía protagonista, bueno, sí, secundaria importante en la novela, y muchas veces en España nos creemos que solo se sufrió aquí, que solo hubo aquí guerra civil, que solo aquí hubo posguerra, y bueno, pasó en toda Europa. Ahora os quería leer la dedicatoria, que esto es un poco emotivo hoy realmente, ¿no? Mi madre murió justamente hace un año, bueno, en enero del año pasado, y la novela está dedicada a ella. Entonces hoy estamos dedicando a nuestro antepasado y creo que es importante, ¿verdad?, que respetemos y honremos su memoria con sus aciertos y sus fallos, pero muchos de los fallos eran porque carecían de la información y la formación que nosotros afortunadamente tenemos acceso. Entonces, para mi madre, Lucía Magaldi, y todas las españolas valientes y luchadoras que emigraron durante la posguerra y el franquismo en busca de nuevos horizontes.
Bueno, y para mi hija Lidia, incansable viajera, porque mi hija es parecida a mi madre, ha emigrado, las dos voluntariamente, un poquito por necesidad, pero voluntariamente, pero claro, mi hija va con sus carreras, sus idiomas, sus másteres a un buen trabajo, digamos, ¿no? Y mi madre pues fue pues a ver, a Teopea, a ver qué podía conseguir para mejorar, ¿no? Para no hablar de mucho spoiler, voy a leer la contraportada, porque si no puedo contar la novela y sería terrible para vosotros si la vais a leer o para mí. Entonces, la protagonista es Alicia y es sospechosa de la muerte de su hijo y pues le rechaza su entorno, ¿no? O sea, le hacen pintadas en la casa, su marido le da la espalda, la hermana se siente señalada, porque estamos hablando de una época entre que una mujer, si estaba soltera con un niño o si su marido le abandonaba, se encontraba muy perdida, ¿no? Y en una sociedad en la que los métodos anticonceptivos no estaban prácticamente al alcance, o sea, preservativos, pastillas del día después, pastillas anticonceptivas, bueno, eso era, vamos, inaccesible, incluso aunque hubiera, ¿no? Para la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces esta mujer se ve en una situación que le dice a su hermana, ven, te vas para Londres, que te vamos a buscar yo un trabajito, te vas unos añitos, que esta gente se olvide y empezamos de nuevo. Al final se queda allí, a vivir. Tiene otra hija, lo que no sabe cuando va es que está embarazada de nuevo. Entonces, claro, la gran ventaja de estar en el Reino Unido es que sí pudo trabajar, empezar una nueva vida como madre soltera sin estar señalada, tanto como hubiera estado en España, ¿no? Entonces, eso desde luego fue una ventaja. También es verdad que yo no la conocía a nadie, entonces también es muy distinto, ¿no? A lo mejor le daba igual que le señalaran, ¿no? Pero ahora ha llegado el momento de regresar a Málaga. Han pasado 23 años y tiene que volver. Entonces, han pasado los 23 años y ya hay divorcio en España, porque no había. Hasta el 85, 86, no me acuerdo exactamente, no hubo divorcio en España. Entonces ha llegado el momento que el marido, pues por motivos diversos, pues se quiere divorciar. Entonces ella decide volver. Y ahora tiene dos problemas. El primer problema que tiene es que nunca le ha contado a su hija nada de su vida en España. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Contárselo a su hija. Entonces ella vuelve a España con la intención de contarle a su hija, pues mira, esto pasó, su hija tampoco sabe quién es su padre, eso es un poquito más complicado y se verá en la novela. Pero pasa algo. Su retorno coincidirá con las pesquisas de Matías, otro personaje importante, que es un periodista que investiga la trama de corrupción urbanística que desvelará las claves para resolver la desaparición de su hijo. Hay que contar cosas. Yo he explicado un poquito mi objetivo, ¿no? Que conocieseis un mundo, unas situaciones y que pensaseis sobre ciertos temas. Pero al mismo tiempo tiene que ser atractivo, ¿no? Yo quería una novela que tuviera intriga, que tuviera amor, que tuviera giros, que tuviera interés, ¿no? O sea, que no. Y es lo que he pretendido hacer y bueno, los que lo han leído y me lo han dicho, pues yo creo que a muchos les ha gustado. Pues las palabras van a ser muy cortas. Me gustaría decir, sobre todo, que lo he pasado muy bien escuchando las intervenciones de todas vosotras y todos vosotros. Y Fernando me dijo que diera las gracias. Y, por supuesto, hay que dar las gracias. Pero voy a aprovechar, ahora que os pillo sentado, para leer un poema que se me viene a la cabeza cada vez que hacemos un acto de estas características. Es un poema de Jorge Luis Borges. Se llama Los Justos, es muy breve. Y dice: un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados en un café del sur que juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de un cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Y entonces, cada vez que nos reunimos por estas pequeñas cosas,
digo, pues estamos salvando el mundo. Y tengo que dar las gracias a personas como Aurora, que año tras año organiza este evento, y a todos los que nos reunimos aquí. Y recordaros que la palabra hogar, que es donde vivimos, de algún modo, nace del fuego, el hogar donde se reunían nuestros antepasados a contar sus historias, para ser libres, y que la palabra libro viene de liber, que significa precisamente libre. Así que por esta maravillosa reunión de hombres y mujeres libres, muchísimas gracias.